Hay una pregunta que lleva 2000 años sin perder su fuerza. ¿Quién eres tú realmente? No la preguntaron con curiosidad filosófica, la preguntaron con impaciencia, con frustración, quizás con algo de desesperación. Llevaban tiempo observando a este hombre de Nazaret. Habían visto cosas que no podían explicar. Habían escuchado palabras que no se parecían a ninguna otra que hubieran oído antes. Y aún así algo no cerraba. Algo no encajaba con lo que ellos esperaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Es una pregunta honesta. Y Jesús la toma en serio. Pero su respuesta dice algo que vale la pena escuchar despacio, porque no es la respuesta que ellos querían, y quizás tampoco siempre es la que nosotros queremos. Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago dan testimonio de mí. Ahí está todo. La evidencia ya existe. Las señales ya ocurrieron. El problema no es falta de información. El problema es algo más profundo, más difícil de resolver con palabras o argumentos. El problema es la disposición del corazón. Vamos desde el principio, porque el contexto de este evangelio es más rico de lo que parece a primera vista. Estamos en invierno en Jerusalén. Se celebra la fiesta de la dedicación del templo, que los judíos conocen como Hanukkah, la fiesta de las luces. Una celebración que conmemora un momento histórico en el que el templo fue recuperado y purificado después de haber sido profanado. Y para celebrarlo se encienden velas, una cada día de manera progresiva hasta que todo el candelabro está encendido y la luz llena el espacio. Es en ese contexto, rodeado de esa simbología, donde Jesús camina por el pórtico de Salomón y tiene esta conversación. ¿Casualidad? En el Evangelio de Juan no hay casualidades. Porque mientras las velas del templo iluminaban los muros de piedra, Jesús estaba ahí ofreciendo algo completamente diferente. Una luz que no dependía de un candelabro. Una luz que no se apagaba cuando llegaba el viento. Una luz interior que podía entrar en los lugares más oscuros de una persona y quedarse ahí, no como visitante sino como habitante permanente. Antes se buscaba iluminar el templo. Ahora Jesús ilumina al ser humano desde adentro. Y eso cambia completamente la pregunta. No es dónde encuentro a Dios, es si estoy dispuesto a dejar que Dios me encuentre a mí. Pero los que lo rodeaban esa tarde no estaban en posición de recibir esa respuesta. Y hay algo importante en entender por qué, no para juzgarlos, sino para reconocernos en ellos. Esperaban un Mesías específico, con características concretas, con un tipo de poder reconocible, con un programa que coincidiera con lo que ellos necesitaban según sus propios términos. Un líder que restaurara el reino de Israel, que expulsara al ocupante romano, que devolviera la gloria política y militar que habían perdido. Alguien que se impusiera, que dominara, que ganara de la manera en que el mundo entiende ganar. Y lo que tenían delante era un hombre que hablaba de perdonar a los enemigos, que se sentaba con los excluidos, que lavaba pies, que decía que el primero debía ser el último y el último el primero, que convertía el agua en vino en una boda de pueblo y sanaba enfermos en el margen de la sociedad. No encajaba. Y aquí viene algo que merece una pausa larga. ¿Cuántas veces nosotros también hemos construido una versión de Dios que encaja con lo que nosotros necesitamos que sea? Una versión que confirma nuestras ideas, que bendice nuestros planes, que está de nuestro lado en nuestros conflictos, que nos da lo que pedimos cuando lo pedimos de la manera correcta. Y cuando la realidad de Dios no coincide con esa versión construida, ¿qué hacemos? A veces nos alejamos, a veces decimos que la fe no funciona, a veces seguimos creyendo en la versión nuestra y dejamos de escuchar la voz real. Y sin darnos cuenta, terminamos en la misma posición que los que le preguntaban a Jesús, con los ojos abiertos ante las evidencias, pero sin la disposición interior para recibirlas. Jesús no les dice esto con crueldad, no los condena. Simplemente nombra lo que está pasando. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esa frase puede sonar dura, pero hay que leerla bien. No es una exclusión definitiva. No es una puerta cerrada para siempre. Es un diagnóstico. Es la descripción de un estado que puede cambiar. Porque Jesús no está diciendo que esas personas están condenadas sin remedio. Está diciendo que en este momento su corazón no está en la posición de recibir lo que Él ofrece. Y esa posición puede cambiar. Siempre puede cambiar. La invitación al rebaño sigue abierta. Hoy también. Ahora hablemos de lo que significa estar dentro del rebaño. Porque es fácil asumir que uno lo está por el simple hecho de haberse criado en la fe, de ir a misa, de conocer las oraciones de memoria. Pero Jesús describe algo más específico y más vivo que eso. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 3 cosas. Escuchar. Ser conocido. Seguir. Escuchar su voz implica que hay algo activo en la relación. No es solo haber escuchado alguna vez, es mantenerse en posición de escucha. Es tener el hábito de detenerse y preguntar qué dice Dios en esta situación, en este momento, en esta decisión. Es distinguir su voz entre el ruido de todo lo demás. Y eso, como cualquier habilidad, se desarrolla con práctica, con tiempo invertido en la palabra, en la oración, en el silencio, donde Dios habla sin competencia. Ser conocido es quizás lo más íntimo de los tres. Jesús dice que conoce a sus ovejas. No que sabe que existen, que las conoce.
Esa es una palabra de relación profunda, de familiaridad real, de algo que va mucho más allá de la información. Y en esa relación hay una seguridad que ninguna otra cosa puede dar. Ser conocido completamente y aún así amado completamente, sin que el conocimiento de tus fallas haya reducido el amor, sin que tus contradicciones hayan cancelado la invitación. Y seguir. ¿Qué es lo que resulta de lo anterior? No seguir como quien sigue una regla externa impuesta desde afuera, seguir como quien ha escuchado una voz que reconoce como verdadera y simplemente va tras ella porque sería absurdo no hacerlo. Entonces Jesús añade algo que es una de las promesas más absolutas que se puede encontrar en todo el Evangelio. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Esa es una palabra total, sin excepciones, sin letra pequeña, sin cláusulas de escape para el enemigo. Y repite la idea para que no quede duda. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Dos manos, la del Hijo y la del Padre. Y tú en medio de las dos. ¿Puedes imaginar una seguridad mayor que esa? No está prometiendo que nada malo va a ocurrir. No está prometiendo que el camino va a ser fácil ni que las dificultades van a desaparecer. Está prometiendo algo infinitamente más importante. Que en medio de todo lo que ocurra, tú no vas a ser arrebatado. Que el lobo puede intentarlo pero no puede lograrlo. Que las circunstancias pueden sacudirte pero no pueden separarte. Que incluso en tus peores momentos, en los momentos en que te sientes más lejos, más perdido, más indigno de estar en el rebaño, las manos no sueltan. Las manos no sueltan. Y entonces viene la afirmación que hace explotar todo el escenario. El Padre y yo somos uno. Para los que lo rodeaban en ese pórtico en invierno, esa frase fue demasiado, porque entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. No estaba hablando de unidad de propósito ni de sintonía espiritual. Estaba haciendo una afirmación de identidad. Estaba diciendo que ver a Jesús era ver al Padre, que conocer a Jesús era conocer a Dios, que ya no hacía falta buscar a Dios en un templo de piedra, en un lugar físico, en una geografía sagrada. Dios estaba ahí, de pie, en invierno, caminando bajo el pórtico de Salomón. Y eso sigue siendo verdad hoy. Ya no necesitas buscar a Dios en el lugar correcto, ni en el momento correcto, ni con la fórmula correcta. Él está, en la palabra que puedes abrir ahora mismo, en la oración más torpe y más sincera que puedes pronunciar con las palabras que tengas, en la comunidad de personas que también están tratando de escuchar la misma voz y seguirla, en el silencio de la mañana antes de que el ruido del día se instale, en el momento de crisis, cuando no tienes más recursos propios y de algún lugar llega algo que te sostiene. Ahí está. Y si el Padre y el Hijo son uno, eso también tiene consecuencias para cómo vivimos entre nosotros. Porque Jesús no hace esta afirmación de unidad divina como un dato teológico aislado. La hace como un modelo, como una invitación, como la descripción de lo que debería ser posible también entre las ovejas del mismo rebaño. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es perfecta. La unidad entre nosotros está lejos de serlo. Hay divisiones, hay roces, hay diferencias que se convierten en distancias. Hay heridas entre personas de la misma comunidad de fe que llevan años sin sanar. Y todo eso duele. Y todo eso contradice algo profundo en el corazón del Evangelio. Pero el hecho de que todavía no hayamos llegado no significa que la dirección sea equivocada. Significa que el camino sigue. Que cada gesto de perdón cuenta. Que cada momento en que elegimos la reconciliación sobre el resentimiento, la comunión sobre el aislamiento, el bien del otro sobre la defensa del propio territorio, estamos moviéndonos en la dirección correcta. Hacia lo que Jesús describió. Hacia ese uno que es el horizonte de toda comunidad cristiana auténtica. Y antes de cerrar, vuelve la pregunta que Jesús dejó suspendida en el aire para sus contemporáneos y que sigue suspendida para nosotros. ¿Eres de sus ovejas? No en el sentido formal. No en el sentido de qué casilla marcas en un formulario o qué respuesta das cuando alguien te pregunta ¿cuál es tu religión? Sino en el sentido vivo y cotidiano. ¿Escuchas su voz? ¿La buscas activamente o solo cuando la necesitas? ¿Te dejas conocer por él, con todo lo que eres, sin filtros ni máscaras? ¿Lo sigues también cuando el camino que señala no es el que tú habrías elegido? Y si hay algo en esa pregunta que te incomoda, si hay distancia que reconoces entre lo que eres y lo que describes cuando dices que eres creyente, no lo uses para condenarte. Úsalo para volver, porque la puerta del redil sigue abierta, el pastor sigue llamando. Las manos siguen extendidas, y la promesa no tiene fecha de vencimiento. Nadie te puede arrebatar de esas manos si tú no quieres. Que el Señor te bendiga abundantemente en este martes, y que en medio de todo lo que venga hoy puedas escuchar su voz, reconocerla y seguirla sin miedo.